Atención, hay un acuerdo o preacuerdo, porque ya habían obtenido un preacuerdo también el domingo en la noche, esta madrugada, acuerdo para revisar el avalúo catastral en Santander, que es el motivo del paro. Si hay este acuerdo, debería producirse un desbloqueo en estas próximas horas. Javier Rodríguez. Néstor, en medio de este preacuerdo nuevamente alcanzado con la Gobernación de Santander y funcionarios del IGAD, asimismo con el Ministerio del Interior, hay dos puntos claros. El primero de ellos es que se va a realizar aquí en Bucaramanga, después de las 3 de la tarde, una reunión con el ministro del Interior que se sentará con los voceros de los bloqueos, 8 en total, que existen en Santander y norte de Santander, en la 5ª Brigada del Ejército. Allí se va a discutir la forma en que el IGAD va a revisar precisamente lo que es el avalúo catastral en 68 de los 87 municipios del departamento de Santander. Cada municipio es diferente en este tema precisamente sobre el aumento del impuesto predial. Una vez se llegue a esa reunión, Néstor, posiblemente en horas de la noche se puedan levantar estos bloqueos que ya cumplen 6 días en el oriente del país. El gobernador Juvenal Díaz ha manifestado que es importante precisamente eso, Néstor, revisar el tema del avalúo catastral según la resolución 2027. Inician con el director del IGAC regional a estructurar una resolución que se desprende de la 2057, pero que permite reducir los avalúos catastrales a una justa causa. Eso fue autorizado por el director nacional del IGAC. Y precisamente funcionarios del IGAD y del Ministerio del Interior van a viajar después de las 10 de la mañana a Bucaramanga para coordinar lo que es esta reunión en la 5ª Brigada de la capital santanderiana y así darle a conocer a los manifestantes, Néstor, que están en los puntos de concentración, especialmente en Lebrija, a los acuerdos que se puedan llegar. Ya hay un paso de la posibilidad, Néstor, de que se pueda levantar estos bloqueos en horas de la noche, Néstor. Señor gobernador de Santander, Juvenal Díaz, bienvenido. Buenos días, gobernador. Néstor, buenos días. Un saludo especial para usted y para toda la audiencia de Blue Radio. Gobernador, ¿cómo es el preacuerdo que lograron esta madrugada con los campesinos, con la gente que está bloqueando vías en Santander? Bueno, Néstor, el preacuerdo consiste en lo siguiente. El director del IGAC firma una resolución en la que autoriza a los directores regionales del IGAC para hacer los ajustes necesarios en los avalúos catastrales donde haya incrementos desmesurados. Ayer, mientras se estaba discutiendo en el pleno con todos los voceros, nosotros hicimos un ejercicio con el IGAC y con la alcaldía de Lebrija para revisar las zonas. Efectivamente se encontró que se puede reducir o se debe reducir en algunos puntos. Se presentó un borrador y eso es satisfactorio para los campesinos. Por lo tanto, luego nos reunimos con todos los voceros de Santander y acordamos que esa metodología se va a hacer para todos los municipios del departamento de Santander que tengan problemas con el IGAC, iniciando hoy en la mañana. Ellos están regresando a Bucaramanga en este momento. El Ministerio del Interior nos prestó un avión, allá se reúnen con el secretario del Interior, ellos socializan el acuerdo con los que están en los puntos e iniciamos a trabajar inmediatamente para solucionar los problemas donde los hayan con los avalúos catastrales. Sí, gobernador, este anuncio que usted está haciendo, el señor que usted tiene a mano izquierda, el de gafas, es el director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, ¿verdad? Sí, señor. Esto fue en Bogotá, esto fue en Bogotá anoche. 12 de la noche aproximadamente, sí, señor. Sí, gobernador, ¿y cómo es el procedimiento? Entonces, hoy el director del IGAC, del Agustín Codazzi, publica la resolución diciéndole a su gente, ¿pueden hablar con los locales para modificar los avalúos o cómo es la cosa? Sí, señor. Esa resolución, de hecho, ya la firmó. Él dio el número, creo que ahí en el video está el número de la resolución, alguien se lo pregunta, y autoriza a los directores del IGAC regional para hacer esa revisión. ¿Cómo se hace la revisión? Por zonas. Entonces, en esta zona se determinó por todo un estudio que ellos hicieron que se debía incrementar en un 3000% el avalúo catastral, porque llevaba 20 años sin actualizarse. Pero resulta que en esa zona es una zona árida, no hay agua, no hay carretera, eso baja totalmente el precio de los predios. Entonces se hace ese ejercicio con una condición: no puede
ser inferior al 60% del avalúo comercial. Eso dejó satisfechos a los líderes, a los campesinos, y están regresando a Bucaramanga para socializar en los puntos de bloqueo. El mínimo en el que va a subir es 60%. ¿Sí? ¿Le entiendo bien? No, no puede ser menos el valor del 60% del avalúo comercial. Sí. De la zona, que ellos ya lo tienen estipulado. Okay. Entonces, por ejemplo, un caso que vimos ayer, un predio que valía 200 millones de pesos, con el incremento pasaba a 2.000 y pico de millones de pesos. Se hizo la revisión y se determinó que ese predio debería quedar en unos 800 millones de pesos. Se habló con el propietario, dijo, eso es lo justo, y se le preguntó, ¿cuánto cree usted que valdría comercialmente? Dijo, aproximadamente unos 1.100 millones de pesos, entonces está dentro de la norma. Si el avalúo comercial es 1.000 millones de pesos, lo mínimo que se puede colocar en ese avalúo catastral es el 60%, 600 millones, pero no 2.100 como estaba. Sí, y hay un máximo, gobernador, así como el mínimo es 60% del avalúo comercial, ¿el máximo es cuánto? El máximo debe ser el avalúo comercial. No puede pasar de ahí. ¿Y por qué se había pegado semejante equivocada del IGAC de poniendo avalúos catastrales que estaban por encima del avalúo comercial? Bueno, el director pues nos decía, mire, son 9 millones de predios y tenemos problema. En Santander, por ejemplo, el problema podría estar en unos 2.000 predios de millones de predios que ellos hicieron. Como era muchos municipios, él nos explicó que ellos lo que hicieron fue algo general, es decir, evaluar una zona. Por ejemplo, Lebrija tiene 27 zonas, entonces decían la zona 27, ¿qué características tiene? Ellos miraban los negocios de venta que se hacen allá en las notarías, sacaban un promedio y de pronto sí les faltó revisar algunos casos particulares donde las características del predio en la parte agrícola pueden ser muy buenas, pero no tienen vías de acceso, no tienen agua, son terrenos que tienen algún problema de deslizamiento, por lo tanto el valor no era ese. La buena noticia, Néstor, es que vamos a trabajar en eso. Ya se organizó ayer con los líderes, se va a tener 2 voceros por cada municipio, el alcalde, el IGAC, que tiene la metodología para solucionarlo, y como mediador y como garante la gobernación de Santander. Gobernador, pero entonces la solución sí vino del gobierno nacional. Sí, claro, porque el único que podía solucionar eso en este caso de los municipios que no tienen gestor catastral, que no son gestores catastrales, es el IGAC. ¿Pero porque el presidente Petro estaba diciendo anoche que la responsabilidad era de ustedes, de los mandatarios regionales y de los alcaldes y de los consejos municipales que podrían arreglar esto con actas y con actos administrativos locales? No, esa capacidad no la tienen ni los alcaldes ni el gobernador. De hecho, pues el director del IGAC firma la resolución para solucionar el problema. Yo creo que ahí es una mala información que le dan al presidente. ¿Por qué? Porque yo creo que él se refería al impuesto predial, que es otro tema diferente. El avalúo catastral es el precio que el gobierno nacional le dice al campesino, este es el valor de su predio, que todos lo conocemos, hemos hecho un negocio, es lo que usted puede colocar en la notaría. Entonces le dice, mire, su predio vale ya no vale 200 millones, sino vale 2.000 millones de pesos. Pero eso tenía unos efectos nefastos. Pero gobernador, es que al final una cosa termina ligada a la otra, ¿no es verdad? ¿La actualización catastral no termina teniendo incidencia en el valor del impuesto predial? Sí, pero era lo que decía el director del IGAC. En este momento, en este año, no. ¿Por qué? Porque la norma permite aumentar únicamente el 50% del impuesto predial que usted pagó el año pasado. Le voy a poner un ejemplo para que lo entendamos. Un predio valía 200 millones de pesos y usted pagaba 1 millón de pesos de impuesto predial. Viene el avalúo catastral nuevo y pasa a valer 2.000 millones de pesos. Usted pasaría a pagar, si se liquidara todo el 1%, 20 millones de pesos de impuesto predial. Hasta ahí estamos claros, ¿cierto? Pero sí, hay una norma que dice que ese impuesto de predial para el año siguiente solo se puede aumentar en el 50% de lo que usted estaba pagando. Por lo
tanto, lo máximo que los alcaldes pueden aumentar en el predial es 1.500.000 pesos. Pero la queja de los campesinos era: en 10 años, aumentando el 50, pues se nos va a llegar a los 20 millones de pesos y no vamos a poder pagar eso. Aparte, cuando declaremos renta, el impuesto al patrimonio nos va a hacer rico, nos va a tocar pagar impuesto al patrimonio. Y el acuerdo que lograron esta madrugada, gobernador, ¿qué cambia de esa gradualidad que ellos temían? Que cambia el avalúo catastral en los casos en los que aplique. Entonces ya se hizo un borrador con Lebrija, por ejemplo, le pongo ese caso: un predio vale 200 millones de pesos, pasó a 2.000 millones de pesos, se hizo la revisión y ese predio queda aproximadamente en 700, 800 millones de pesos, okay, que con el tiempo pues él va a poder pagar y es lo que realmente valdría en el mercado. Pero gobernador, si el avalúo catastral no puede ser más del 60% del avalúo comercial, del 50%, okay. No decía usted del 60%. No el predial. Del avalúo, no sí. Si no va a ser más del 60%. Sí. Si no va a ser más del 60% en términos generales, ¿esto cómo se va a ver reflejado en el pago de los impuestos prediales? Volvamos al mismo caso. 200 millones, ¿cierto? Pasa digamos, ese predio tiene un valor comercial de 1.000 millones, se hace el ajuste y pasa a valer 800 millones de pesos. Como usted pagaba 1 millón de pesos de predial, este año paga 1.500.000, pero con el tiempo solo va a llegar a pagar sobre 800 millones de pesos a medida que se haga el incremento del impuesto predial del 50% cada año. Y el rango, esa es una salvaguarda que se tiene para que no haya precios artificialmente altos o artificialmente bajos, es si el avalúo que determina, eso no es que el dueño diga, no, vale 1.000 millones de pesos, no, el IGAC hace todo un trabajo en las notarías, en los negocios, en las compraventas que se hacen, etcétera, etcétera, para determinar cuál es el valor promedio comercial de esa zona. Entonces, si allá es un predio de esos valía 1.000 millones de pesos, el avalúo catastral debe estar entre el 60 y el 100% dependiendo de las características especiales. Sí. Gobernador, agradeciéndole la información esta que usted está entregando, anticipando el preacuerdo que hay, quiero preguntarle sobre la amenaza de anoche del presidente Gustavo Petro. Él dijo que este era un paro organizado por alcaldes y gobernadores y que los podría destituir y que los podría detener. ¿Usted se dio por aludido? Pues Néstor, primero, yo no organizo paros y si hay alguien perjudicado en el departamento de Santander fue el gobernador de Santander, porque por un lado ellos me echaban la culpa y los empresarios me pedían que les solucionara el problema, o sea, ya tenía todo el departamento en contra. Segundo, pues el presidente no tiene esa facultad de destituir alcaldes ni de pasarlos detenidos, y aquí pues yo tomo como fundamento una doctrina que ha venido aplicando o ha venido pregonando alguien en Colombia, y es el mismo presidente que ha dicho que una autoridad administrativa como la Procuraduría no puede destituir a un alcalde, pues tampoco lo puede hacer un gobernador o un presidente. Pero yo creo, Néstor, que el mundo del Twitter es algo aparte. Mientras estaban tuiteando y diciendo cosas por allá, nosotros estábamos juiciosos con el director del IGAC, con el doctor Pachón, con el viceministro del diálogo, con los voceros, con los alcaldes, solucionando el problema y pudimos llegar a feliz término. Que es una muy buena noticia. Señor gobernador Juvenal Díaz, gracias por acompañarnos, gracias por la información para los oyentes de Blue Radio en todo el país. Acuerdo sobre avalúos catastrales que fue aceptado, es lo que le entiendo, gobernador, ¿verdad? Por la gente, sí, los señor. Negociadores de los campesinos. Se está produciendo el desbloqueo en este momento de la vía Lebrija, así que se está confirmando la información que usted nos entrega, gobernador. Sí, señor, ellos quedaron de desbloquear anoche, desbloquear hoy en la mañana, sentarnos, firmar el acta y empezar a trabajar rápido para solucionar el problema de los incrementos desmesurados en el avalúo catastral. Vale, gobernador, gracias. Néstor, un abrazo. Muchas gracias. Juvenal Díaz es gobernador de Santander.